Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos de 20 aniversario, ¿eh? Véanla. Es que a mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho. Y después tuvimos una reunioncilla de profesores, de cosas que estamos haciendo y estuvo muy emotivo. La gente, bueno, los que lo vimos, nos gustó mucho. Bueno, vamos allá. Voy a compartir pantalla para hacer pizarrón, no otra cosa. Vamos al pizarrón. No voy a, porque si comparto el otro pizarrón, ay, el otro pizarrón es solo imagen, entonces no me deja escribir. A ver, ¿qué hemos estado viendo? Vimos el artículo 1 constitucional, lo desglosamos y vimos el concepto de derechos humanos. Espero que hayan leído mi texto, que les da todos los elementos. Vimos eh, todos los elementos que tienen que ver con el concepto, que en buena ley también nos lleva hacia el contenido de los derechos humanos, ¿no? Que se regula, ¿no? Que se regula. Acuérdense que hablamos que son expectativas de hacer y no hacer, y cuando empezamos a hablar de qué se hace y qué no se hace, al final vas a los contenidos, que es qué bienes jurídicos se protegen, ¿no? Se protegen. Y ahí fuimos conversando bastante sobre esto. Estoy haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada. Después comentamos que al final estábamos comentando que justamente en esos bienes jurídicos que se protegen hay una distinción entre los bienes jurídicos que son patrimoniales, ahí nos quedamos, y los que son relacionados, por ejemplo, a derechos humanos, que podríamos decir inherentes a la personalidad humana. Esto en mi texto, ¿dónde lo encuentran? En el contenido de los derechos humanos, ¿no? En mi texto está el concepto y después viene, después el concepto, eh, a ver, viene justamente los principios de los derechos humanos y después vienen los contenidos. Ahora, ¿qué? Apartado 3, vale, gracias. Estaba viendo que habían puesto por acá. Bueno, y me interesa como, porque estábamos hablando de los principios y fue que caímos justamente, voy a ponerlo así, principios, en un segundo momento, en la diferencia entre los patrimoniales y los inherentes a la personalidad humana. No es lo mismo que todos y todas, desde que nacemos, tenemos eh, el derecho a la vida, a una vida digna, con todos los contenidos que esto implica, ¿no? Acuérdense, para delimitar la vida es delimitar, es satisfacción de todos los derechos humanos, no tienes que intentar irte muy lejos, ¿no? Cualquier afectación a la salud, a la educación, a la cultura, a la alimentación, pero también a tus libertades, te afecta a tu vida. Entonces es importante. Hay unos que están más pegaditos a otros, ¿no? Salud, vida, libertad, por ejemplo, integridad física, vida, pero a la vida física y psicológica, pero al final todos te afectan. Entonces, a partir de aquí, vimos que justamente los bienes jurídicos patrimoniales no son universales. Los bienes jurídicos patrimoniales son exclusivos. Esa es la palabra que se usa, exclusivos. No son universales. ¿Qué quiere decir que son exclusivos? Que son de Araceli, de Martín, de Brenda, de María Rosario, de Yolanda, de Milay. No es de todos y todas. Todos tenemos derecho a la vida, pero justamente todos y todas no tenemos una propiedad, ni tenemos los mismos bienes como propiedad. Entonces, justamente todo lo que nosotros tenemos como bienes patrimoniales son exclusivos y excluyentes.
por poner otro concepto jurídico, no universales. Si yo tengo este bote de agua, es mío, no es de ustedes. Si tienes un celular, este celular, aunque tú tengas otro, no importa. Y aunque el internet a futuro sea un derecho humano, tú tienes un celular, este es, es mío, no es de otra persona. Ah, que yo te lo puedo dar en préstamo, que yo te lo puedo donar, que te lo puedo regalar. Bueno, donar es regalar, ¿no? Donar, préstamo, o que hacemos una permuta, yo te doy este celular, tú me das otro bien parecido, o que te lo vendo, compra-venta, ¿no? Entonces, implica siempre, no estamos hablando, fíjense, no es que estemos hablando del sistema capitalista, que es exclusivo, excluyente, el sistema capitalista en materia de bienes es exclusivo, excluyente y acumulativo en esa exclusividad, esa exclusión. Y justamente la crítica es la acumulación, no la característica exclusivo, excluyente. Porque todo lo que nosotros disfrutamos de un bien personal es exclusivo y excluyente. Lo que tú tienes, todo lo que tú tienes en tu casa, aunque sea de tu familia, es exclusivo y excluyente. Es tuyo, no es de otra persona. Entonces, es un tema de concepto jurídico, de naturaleza jurídica. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Hay algún problema? ¿Me dice Brenda? Todo ¿Sí bien, me mi. escucha? Yo sí la escucho bien. Se escucha muy bien, maestra. Bueno, Brenda, a lo mejor es tu internet, corazón. Sí, porque sí Entonces, se escucha muy bien, maestra. bueno, Sí se escucha bien. bueno, entonces seguimos. Déjame poner aquí el... Entonces, dime. Voy a salirme a la y porque le yo muy Brenda, se escucha muy mal. Lo que estás diciendo no se entiende nada. A lo mejor si quieres vuelve a entrar y a salir, no hay ningún problema. Yo te doy la entrada. Vuelve a entrar y a salir porque no se entiende nada lo que dices. A lo mejor es tu internet, es la compu. Haz eso. Bueno, entonces, también la otra distinción en materia de naturaleza jurídica, y esto es muy importante, es justamente que los bienes jurídicos patrimoniales son de relación horizontal. A ver, evidentemente en un sistema capitalista no es lo mismo un dueño de una fábrica que el obrero que a lo mejor tiene un auto y va a su casa o renta una vivienda o tiene apenas su salario como bien jurídico, ¿no? Incluso su salario es un derecho humano, un derecho a salario digno. Y esto es otro punto que voy a tocar ahorita. Tienes una relación horizontal. ¿En qué sentido? En que se supone, y esto sí está en la doctrina de los derechos humanos, el Estado, el que es responsable y tiene la responsabilidad de satisfacer nuestros derechos, tiene toda esa obligación, ¿no? De cumplir, de respetar, de proteger, y se ha planteado que no es que sea un empresario privado, ¿no? Eso no quiere decir que tú, como persona, Milaya, Araceli, vaya y la agregue en su integridad física, porque incluso estoy cometiendo un delito, como quedamos, justo ahí quedamos en la clase anterior argumentando, y me acuerdo que María Los Ángeles dijo, sí, porque eso es un delito, no es una violación de derechos humanos, pero es que los sistemas jurídicos tienen lógica jurídica, eso tiene una lógica. Casi todos los derechos humanos tienen detrás un delito. Un delito que implica que haya personas que no puedan agredirte ni físicamente, ni moralmente, o por lo menos en tu honor, que en este caso en México se quitó el delito, pero es una infracción administrativa, o que, por ejemplo, pero ninguna persona, a ver, o que no te discriminen las personas en todo el ámbito de los derechos humanos. La discriminación no es solo del Estado hacia las personas, sino entre personas. Por ejemplo, yo quiero acceder a una escuela y me dicen que no puedo acceder porque siempre te van a decir que no puedes acceder porque no hay cupo, te van a decir eso, pero a lo mejor en algún momento
te van a decir eso, claro. Yo soy trans y soy hasta una niña trans. Hay niños y niñas trans. Por ejemplo, entonces voy a la escuela y te dicen que no puedes, que no hay cupo, y en el fondo lo que hay es un acto de discriminación porque hay una niña o un niño trans. Y eso ocurre, eso ocurre. Entonces, eso lo está haciendo un privado. Entonces, hay que tener matiz a la hora de pensar que el Estado, en la relación Estado-derechos humanos, que es una relación vertical, Estado, responsabilidad en los derechos humanos, en el cumplimiento. Cumplimiento implica todo, ¿no? Protección, que es igual a, ¿cómo se llama? A ver. Responsabilidad, cumplimiento de los derechos humanos, que implica una relación de verticalidad. ¿Verticalidad por qué? Porque el Estado siempre está arriba de todos nosotros, ¿no? Es eso. Y que entre los derechos patrimoniales, entre un bien jurídico patrimonial y otro bien, y que yo sea la dueña de este celular y que Ricardo lo compre, es una relación horizontal. ¿Está bien? A eso es lo que se está diciendo en materia de naturaleza jurídica, que las relaciones horizontales entre bienes civiles la relación entre bienes civiles, entre derechos que tienen, bienes que están, más bien diríamos derechos y obligaciones en materia civil, que no constituye un derecho humano. Por ejemplo, la compraventa, el préstamo de un bien, casi todo es patrimonial, en materia patrimonial. Es materia patrimonial. Porque aquí no podemos meter el tema familiar, ¿eh? No. El tema familiar son derechos humanos. Todo lo que se deriva de las obligaciones en la familia, de no violencia, todo esto de alimentos y bienes para los niños y niñas, es derecho humano. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estamos distinguiendo. Voy a terminar la distinción de los derechos de los bienes, de los derechos patrimoniales. Lo otro es que son normas hipotéticas. Ya eso se los dije. Si yo voy a hacer un contrato de compraventa, no dice la Constitución ni dice ningún código que yo hago un contrato de compraventa. Lo que te define es qué es un contrato de compraventa para el que lo quiera hacer en algún momento. Hipotético es que la hipótesis es un supuesto de hecho. Supuesto de hecho. Y como es un supuesto de hecho, ocurre a futuro. No está ocurriendo. Mientras el derecho a la vida ya es una norma tética. Es una norma tética. Vamos a poner aquí, derechos humanos. Son universales, no exclusivos ni excluyentes. Son, la relación es una relación con el Estado vertical, que ahorita vamos a ahondar más en ella. Disculpen, a ver si puedo. Y son normas téticas. Téticas, ¿qué quiere decir? Que establecen por sí mismas ya su contenido. Entonces, cuando te dice el derecho a la vida es el disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, te está diciendo lo que establece en sus contenidos. Ay, salud, disculpe. Normas téticas. Incluso el artículo 1, cuando dice que está prohibida la discriminación, así lo dice, son normas téticas. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social. Te está diciendo que queda prohibida la discriminación para todos y todas, por esos motivos y por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, que implica menoscabar nuestros derechos y libertades. La discriminación no es cualquier cosa, y eso lo vamos a ver en clase.
Bueno, seguimos. Entonces, ¿entienden esto? Y por último, el otro elemento son normas hipotéticas, los patrimoniales son normas técnicas, los derechos humanos. No me recuerdo, el cuarto elemento, yo escribo el artículo y después se me olvida, son 4. A ver si se acuerda. ¿Alguien que lo leyó? ¿O son 3? Son 4, pero a lo mejor en el artículo puse 3. Bueno, yo también pongo mucho de que los derechos patrimoniales son diferentes en contenidos a los derechos humanos. Esos son los principios, sí, pero los principios, estoy hablando de la distinción patrimonial de derechos humanos. Aquí lo digo, los derechos patrimoniales son disponibles por su naturaleza. A ver, María, a ver, para no Es que decir. también menciona que, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Hola. Que los bienes patrimoniales también podían ser mediaciones jurídicas para proteger algunos derechos, o sea, por ejemplo, la propiedad en el asunto de la tierra puede también tener que ver como mediación jurídica para defender derechos humanos. Sí. Ya me acordé del cuarto elemento. Los derechos humanos, y tiene razón con lo que dijo Ricardo, disculpa, tienes toda la razón. Son indisponibles, ya me di cuenta, son indisponibles. Los derechos humanos los derechos humanos son indisponibles, y por tanto indivisibles e integrales. Todo se relaciona y eso nos lleva después a la interdependencia. Ahora vamos a ir a esos puntos que son los principios, mientras los patrimoniales son disponibles. Y la disponibilidad implica que ¿qué puedes hacer? Que puedes vender, alienar, separar, embargar. Alienar es separar. Alienar es justamente separar una cosa de otra. Que puede ser, es que tú no puedes separar la vida de una persona, es inherente a la personalidad. Pero tú sí puedes separar una propiedad perfectamente. Enajenar, embargar, prescriben, por ejemplo, prescribir. Tampoco trasladarlos a alguien más, ¿no? Exacto, trasladar. Y en contrario, todos los patrimoniales le puedes hacer eso. Y todo esto no lo puedes hacer en materia de derechos humanos. Tú no le puedes dar tu vida a alguien, ni tu libertad, en contraprestación de nada. Es completamente ilegal. Incluso son indivisibles. Digo, no, voy a darle un pedacito de un dedo mío a alguien para, ¿no? Te doy un pedacito de algo mío. No, esa es integridad física, es completa. Implica integralidad, implica que no puedes. Entonces tú dices, no, yo sí puedo. Y aquí viene un tema importante, que es el tema de, por ejemplo, los bienes que implican bienes económicos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa? Y por eso ahí viene el concepto de mediación jurídica para proteger derechos humanos, y como un derecho procesal. No es un derecho humano en sí, es un derecho procesal. Por ejemplo, cuando un campesino tiene una tierra, ¿qué tiene? ¿Derecho a propiedad de la tierra o tiene la tierra como un derecho de los campesinos como un grupo que ese es su elemento sustancial para trabajar, ¿no? El campesino que no tiene tierra o un espacio, tierra, agua, pueden ser las chinampas, que no solo es tierra, que es agua, etcétera. Y ese espacio para poder producir algo, o bueno, también podría ser un pedazo, montañas, pero porque te dedicas a la
a cuestiones agropecuarias, ¿no? Animales, etcétera, siempre y cuando tengas un espacio, o el pescador que necesita estar en el mar. Este tipo de personas, pero es más claro con la tierra, ¿no? Tiene derecho a la propiedad o derecho a la tierra, derecho a una pesca sostenible, sustentable, agroecológica. ¿Qué tipos de derechos? Son derechos diferentes, en mi criterio. Y ahí es donde hay, no sé si María José estás pidiendo la palabra o... No, la bajé, pero bueno, yo creo que son los dos, ¿no? Porque como personas tienen derecho a un patrimonio y como campesino a ese espacio de trabajo. Sí, pero no son derechos Se humanos el puede, patrimonio. Y lo que quiero es que se puede entiendan... considerar A ver, que adelante. contribuye al derecho humano, maestra, porque requieren de la tierra para producir los nutrientes para resolver un derecho humano, que sería la alimentación. Entonces, hay cierta relación, como dice María de los Ángeles, tanto es derecho a la tierra como se le puede considerar en cierta medida como derecho humano, porque si yo no tengo esa forma de producir mis alimentos, me está perjudicando mis derechos humanos. Exacto. Pero lo que quiero es que entiendan, y esto se ve muy claro con la vivienda, por ejemplo. Tu derecho a la vivienda, a lo mejor puse un ejemplo más complejo con los pescadores y los campesinos. Tu derecho a la vivienda es igual que el derecho a tener la propiedad de la vivienda. Esa es la distinción que estamos haciendo analíticamente. A ver, Brenda. Brenda pidió la palabra. Dime. Pues es que, ajá, yo lo entiendo el derecho a la tierra, sí como un derecho humano, justo como lo decía la compañera, como una forma de tener un derecho a tener una vivienda, un lugar donde, sí, donde vivir. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que es en Milpalta, eso es, si alguien de la comunidad se queda sin, o no tiene, o lo despojan, o por cualquier situación, no tiene un lugar donde vivir, la propia comunidad le brinda esa posibilidad, porque lo toman como derecho humano y le dan una parcela para que pueda también poder cosechar su comida. Fíjense, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Este es un tema muy polémico y está buenísimo. A mí me encanta. Pero yo les voy a decir una cosa. Les voy a decir como, en materia argumentativa, tú dices, mira, son diferentes esos derechos, desde el punto de vista analítico jurídico. Y los expones, e incluso comentas y lo pones claro, que es más importante, evidentemente, el derecho a la tierra de un campesino, o el derecho a tener todas las facilidades para pescar, por ejemplo, de un pescador, y el derecho a la vivienda adecuada, y no la propiedad en sí. Tú no tienes la propiedad del mar, tú lo que tienes es que tener el acceso y la posibilidad de pescar. Por ejemplo, en México hay muchos conflictos porque generas áreas nacionales protegidas, entonces empiezan a contraponer los derechos entre los pescadores, que pueden ser una comunidad. Les pongo un caso típico, el caso de los Pucapá, en el Golfo de Baja California, que es una comunidad ejidal eh, muy pequeña, y que realmente ellos pescan ahí justo en, 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 en- no sé cómo se llama esto, pero es justo donde salía Le llaman, perdón, le llaman el Sanjón. el Sanjón. Pues es Le llaman probable, el Sanjón. el Sanjón, sí, es probable. Golfo de Cortés y la desembocadura de un río que viene de Estados Unidos, Exactamente, eso es lo que iba a que decir. era lo que les daba vida. Es el Y río le Colorado, llaman el ¿no? Sanjón. Es el río Colorado, si mal no recuerdo. Creo que es Que lo represaron en Los Ángeles para hacer la ciudad de Los Ángeles, exacto. y se comieron todo el agua hacia el sur. Porque eso es todo un conflicto de derecho internacional público, privado. Está interesantísimo ese conflicto, ¿eh? Porque hay actores privados ahí. El tema del agua. Y el tema de los pescadores, que por eso se asentaron en esa zona, porque había agua, había pesca, es que hay un área nacional protegida por la famosa vaquita marina. Y entonces, pero lo que ellos pescan es la curvina golfina, y de eso viven todo el año. Pescan justamente en esta época.
empiezan a pescar en marzo, pescan 4 meses y pueden vivir de eso todo el año. Pero si no los dejas pescar porque este es el momento de que la vaquita marina viene y hace todo su proceso de reproducción, se armó el despelote del derecho, ¿no? Entonces ahí es donde hemos hecho, yo no he participado directamente en el caso, bueno, sí conozco, he estado en la comunidad y todo, porque una compañera nuestra ha participado mucho, hizo su tesis doctoral en esto, y es muy interesante porque incluso son derechos ambientales versus derechos humanos. Entonces aquí una de las, a ver, un alegato es, claro, como son comunidades indígenas nos vamos por esa línea, ¿no? Pero si no fueran comunidades indígenas, están declaradas como una comunidad indígena, tú no te puedes ir por la propiedad, te puedes ir por la propiedad si quieres, si te va a resultar el caso. A nosotros en el pensamiento jurídico crítico no nos importa ser escrupulosos en materia de teoría y decir, no, nunca vayas por la propiedad porque no es un derecho humano universal. Mira, si yo puedo ganarle caso para los compañeros y compañeras y ellos estén en un nivel de transformación de su realidad y estén mejor, lo voy a hacer. Pero no obstante, jamás lo que se hizo fue irse por los derechos de los pueblos indígenas. Pero si estás en un ejido y cuestiones así que son campesinos, por ejemplo, cristeros, en toda la zona del centro del país y cosas así que no son campesinos indígenas, ni no tienen esa identidad ni mucho menos. Y tienes que alegar propiedad, nos ha pasado, hay un caso en el centro del país, en Guadalajara, donde se va a hacer, a ver si me acuerdo del nombre de la presa, con este catarro tengo la memoria frita. La presa la construyeron completa, la cortina y todo. Y con los amparos se ha pagado la presa de, a ver si me acuerdo, es de Guadalajara, es en Jalisco. Y se paró porque en este pueblo hay una iglesia muy antigua, que es del siglo XVI o XVII. Entonces, patrimonio nacional. Y fíjense, ahí tú dices, pero eso es un bien patrimonial. No, es un patrimonio, es un bien colectivo, no es un bien patrimonial exclusivo, excluyente, es colectivo porque es patrimonio nacional. Para que vean todos los matices que esto puede tener, ¿eh? Entonces, y lo otro es que se alega, es que si los compañeros de este Macapulín, el pueblo, no pueden en un momento determinado, Temacapulín, si ellos no pueden en un momento determinado tener sus, sus, ¿cómo se diría? Sus tierras para producir, ellos son productores de flores, y poder vivir de esto, no es un tema de propiedad, es un tema de subsistencia, es derecho al trabajo, de hecho. Es derecho al trabajo. De hecho, así se llama, Temacapulín, búsquenlo para que vean que hay documentales y todo de Temaca. Y la iglesia preciosa que es increíble, el espacio. Y es un espacio cristero, no puedes hablar de derechos indígenas ahí, ni mucho menos. Incluso creo que no son ni bienes ejidales. Entonces hablaron de propiedad, pero hablaron sobre todo del sustento de ese campesino que produce flores y que las vende y que ese es su sustento y su forma de vida y que no lo puedes, y que además tampoco las presas, regularmente las presas no, ni crean, rompen mucho los ecosistemas y no son tan necesarias a veces, sobre todo en el centro norte del país, que falta el agua, no es para represarla, es para que fluya. Hacia el sur, sí. Miren lo que pasó en Tabasco el año pasado. Eso sí, hacia el sur, sí. ¿Por qué? Porque si no te matan las poblaciones, ¿no? Las inundaciones, las presas tienen que tener un objetivo social, ¿no? O produces energía y esta energía fluye para un gran territorio y bajan los costos. Bueno, esos son otros temas, ¿no? Que hay que ir compensando, Pero bueno, ahora te doy la palabra, María Los Ángeles. Lo que quiero es que entiendan es, uno, que esta distinción de derechos patrimoniales y derechos humanos es una distinción que lo hacemos desde el punto de vista analítico, teórico, que a la hora de practicar los casos de derechos humanos hacemos lo que más nos conviene a los pueblos. Claro, yo estoy educando en el pensamiento jurídico crítico. Yo no soy una positivista legalista. Incluso un positivista legalista va a alegar que la propiedad es un derecho humano. Y yo sí quiero no alegarlo y contraponerlo porque regularmente cuando las propiedades vinculadas a grandes empresas, a transnacionales, etcétera, están en juego, lo alegan como un derecho humano para defenderse contra los bienes de diferentes pueblos, diferentes comunidades, etcétera. Entonces ahí es donde hay que agarrar y poner freno y decir, no, perdón, los derechos humanos de las poblaciones, sus tierras,
sus recursos naturales si son indígenas, por ejemplo, sus lugares sagrados para los pueblos indígenas también, son más importantes que tu derecho como empresa transnacional a hacer una mina, punto. No, ¿entiendes? No, porque le voy a dar trabajo, además contaminas ambientalmente, no, le voy a dar trabajo a todo. Está probadísimo que las minas lo que hacen es contaminar, explotar y realmente no resolver ningún problema de las comunidades, sino más bien generar otros. Me extendí un poco porque quería tratar bastante el tema. Me pidieron la palabra, María José la pidió y después Araceli. No sé si María José todavía quiere decir algo. Es que hace unas semanas vi un caso en RT, en un noticiero, que es de Rusia. Sí, El caso de la pobreza Russia Today. Que se está teniendo en España, las familias que están pues, viviendo mucha pobreza y desahucio inmobiliario. Entonces, en uno de los casos, que es una familia de 7 hijos y una mujer embarazada, creo que es una organización de derechos humanos que les encuentra la manera de salir bueno, no de salir completamente, pero de luchar o enfrentar de mejor manera la pobreza, abandonando la urbe, que creo que estaban en Barcelona o en una ciudad, y agregándolos a una comunidad de campesinos. Entonces, el padre se integra con el trabajo y la mamá y los hijos empiezan a trabajar su pequeña casita con una parcela que tienen ahí. Entonces, o sea, me acordé mucho porque cuando menciona esto de que las mediaciones jurídicas de obtener, por ejemplo, trabajo o vivienda o cosas que son a lo mejor patrimoniales, como pudiera ser en este caso la parcela que les otorgan, les permite pues mejorar sus condiciones o enfrentar las condiciones de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y esos casos se dan como menos en contextos mexicanos, porque como dice usted, casi siempre se están enfocando en comunidades más grandes, ¿no? Sí, pero la mediación jurídica, mediación, como lo indica la palabra, es el medio para. Y el medio es el documento de propiedad o el documento de posesión. A eso me refiero yo, procesalmente hablando. No es, el derecho humano no es la propiedad de la vivienda. El derecho humano es el derecho a la vivienda. El derecho humano es a la tierra, no a la propiedad de la tierra. Que te den la propiedad es una mediación, es un medio jurídico procesal que te permite, porque ¿por qué tú necesitas un documento de propiedad? Para alegarlo en un juicio, un conflicto y decir, esto es mío, no vengas que no me lo puedes quitar. ¿Sí? El medio jurídico, el papelito te dice, el papelito te da constancia de algo. Y te dice, no, perdón, pero es que a mí me dieron esta propiedad o es que yo la compré. Entonces no es el derecho en propiedad en sí. Ese para mí es una mediación. Es un medio, cuando digo mediación, es un medio procesal para protegerte. No, pero realmente el derecho humano que está satisfecho es la vivienda, es la tierra, es el laboral. La tierra es el laboral para el campesino. ¿Cómo tú le vas a pedir a un campesino que haga bueno, el campesino ahora, a partir de mañana va a ser profesor acá va a empezar a dar clases en primaria? No, él es campesino, su identidad, sus conocimientos, todo está dedicado a la tierra, a ser campesino. Y esto es un conocimiento muy importante que no lo tiene todo el mundo. Y eso implica una identidad también. Entonces todo esto va junto y le está vulnerando todos esos derechos humanos versus este medio jurídico que para mí es un papel, un documento que se ha usado mucho para alegar en materia de derechos humanos y que lo que tenemos que decir es, perdón, por eso en amparo esto se quitó. En amparo, por ejemplo, tú no tienes que alegar un documento de propiedad ya. Si tú vives en una vivienda, tú tienes que alegar que tú vives allí y tú tienes que probar que tú vives allí y puedes tener recibo de luz, recibo de agua, ¿no? Por eso, y eso se quitó en amparo porque el amparo protege derechos humanos. Estamos hablando de cosas muy técnicas que son muy importantes porque si no antes era la propiedad y si yo no soy propietaria, entonces ¿cómo crees? ¿No? La gente que llega a los lugares pone su vivienda porque no tiene dónde vivir, los famosos
las famosas ocupas, ¿no? Que son muy importantes porque tú tienes que satisfacer tu derecho a la vivienda. Es un inherente a la personalidad. Por eso digo, lo más importante es el derecho humano, no la mediación procesal. La mediación jurídica de la propiedad, del documento jurídico, es un momento importante por si tienes un conflicto, para probar cosas, ¿no? Esa es la relación. Y no tienen el mismo tratamiento, al no ser universales, al ser exclusivos, excluyentes, al hacer normas hipotéticas, al ser disponibles, ¿no? No tienen el mismo tratamiento que un derecho humano, que es la interpretación pro persona y la interpretación conforme a tratados internacionales de derechos humanos. Y todo lo que tenga alrededor que ver con los derechos humanos, que se va interpretando en función de discriminación, todas esas ponderaciones que se van haciendo, entonces no es lo mismo. Y aquí, por supuesto, el argumento está construido contra las grandes empresas transnacionales, no está construido para que María de los Ángeles y yo nos peleemos por algo, no. Está construido para, sobre todo pensando en todas las poblaciones que siempre son afectadas por los grandes poderes privados. Está construido en función de esto. A ver, dime, Araceli. No, maestra, ya. Gracias. Entonces, esto era, a mí me gusta mucho, y el argumento es muy movible, ¿no? A mí, si yo tengo un caso de litigio estratégico de derechos humanos y tengo que alegar propiedad, lo alego. Fíjense eso. Lo alegamos, no pasa nada. El tema es que sepamos por dónde va la distinción, por qué la podemos usar, que si hay una distinción teórica, analítica, jurídica, que no está incluso en la Constitución. Por eso el concepto de indisponibilidad no está en la Constitución. Justamente en los principios, leo el artículo 1, dice indivisibles, integrales, ahí lo dice. Son muy pillos, porque uy, no les toques la propiedad, que se vuelven locos. Se vuelven bien locos, ¿eh? Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de progresividad y no regresividad es otro de los principios de interpretación, que son muy importantes, ¿no? Tienen que ser progresivos siempre. Progresivos es... Entonces, ahora vamos a explicar eso. ¿Alguna duda hasta aquí para seguir? ¿Por qué no? No, maestra. Bueno. Todo bien, Miss. Bueno, entonces, ¿por qué son universales? Porque son para todos y todas inherentes a la personalidad. Son interdependientes, indivisibles e integrales. Integrales tampoco está puesto, pero tiene mucho que ver con el concepto de indivisibilidad. Es que tú no puedes dividir una parte del derecho, ¿no? Que no son disponibles, ¿no? Esto, que no lo puedes embargar, que no lo puedes permutar, que no lo puedes dividir, que no lo puedes trasladar. Y de hecho podríamos decir que la indivisibilidad implica integralidad e implica indisponibilidad. Pero no quisieron, como la disponibilidad sí tiene mucho que ver con el derecho patrimonial, no lo pusieron. Habría que buscar el debate que se generó para armar el artículo. Disculpen que estornudo y... Entonces, ¿qué quiere decir interdependientes? Quiere decir que todos los derechos son integrales. Interdependiente también implica integralidad. Es decir, si tú me afectas el derecho a la salud, me estás afectando el derecho a la vida. Si tú me afectas el derecho al trabajo, hoy, ¿cuál es el medio fundamental mediante el cual las personas adquieren su sustento básico? Trabajando, un salario adecuado. Si tú afectas esto, afectas el derecho a la vida, el derecho a la salud. El derecho a la integridad física. Y digo salud porque, por ejemplo, muchas veces necesitas un trabajo para tener seguro social, aunque ya se cambió el artículo 4º constitucional, pero todavía tenemos el elefante burócrata reumático, porque tú vas y dices, no, me tienes que atender, ya se cambió el artículo 4º constitucional en cualquier entidad de salud, no privada, pública, y te dicen que no, que tienes que ser derechohabiente. Tiene el encadenamiento entre ellos, se puede usar la palabra Josefina, pero a mí me gusta mucho el concepto de interdependencia, que son dependientes unos de otros, ¿no? Igual, la libertad se asocia a la integridad física, a la participación política. Hay derechos que tienen más afinidad y otros que tienen otras afinidades.
Pero al final es que todos, en esencia, esto quiere decir integralidad, indivisibilidad, interdependencia, que uno, que todos se relacionan, dos, que no hay jerarquías, eso es la integralidad, que no hay jerarquías entre ellos, que todos los bienes son importantes, los bienes jurídicos que se protegen, y que no pueden ser divididos de ninguna manera, ni mucho menos ponerle jerarquías, ni hacerlos disponibles, y que cualquier afectación a un derecho implica afectación de otros derechos humanos. Ese es el tema. Y cuando tú analizas esto te das cuenta que los derechos patrimoniales no tienen esas características. Porque justamente los patrimoniales tú los puedes mover para donde tú quieras, ¿no? Partir, permutar, dividir, trasladar. Entonces, y por eso, ahí es donde está, por ejemplo, cuando veamos ahora en estas clases más adelante el artículo 27 constitucional y cómo le quitaron al artículo 27 la limitación de la propiedad. La propiedad gidal y comunal tenía limitación en materia de alienación, de que fuera vendida. No podías venderlo. Tenía una propiedad con función social o entonces no podía ser vendida. Entonces, solo había unos requerimientos mucho más fuertes. Todo eso fue lo que quitaron del 27 en el año 92, si mal no recuerdo, la modificación de la Constitución por Salinas de Gortari, y provocó que entonces las comunidades se fragmenten hoy y venga gente que quiera comprar tus tierras y entonces una parte de la comunidad quiere, la otra no, y se arman los conflictos que se arman, que regularmente es verdad que muchos de estos conflictos son intercomunitarios e intracomunitarios, es verdad, de que la empresa, pero siempre hay detrás un poder privado más fuerte intentando hacer algo con las tierras, con los recursos naturales que tienen esas comunidades. Siempre hay que rascar un poco más. Y detrás de esto está la modificación neoliberal, justamente. Porque si no estuviera esa modificación, si hubiera estado restringido completamente el tema de la restricción de la venta, de la compra-venta, la enajenación de la propiedad, de esa propiedad, que es como decir, no puedes disponer de la tierra. ¿Por qué? Porque tú no puedes disponer de un derecho humano, no puedes disponer de la tierra. Claro, ese argumento no estaba en el año 17. Ese argumento lo hemos construido después, históricamente, en materia de doctrina de derechos humanos. Pero hoy tú podrías decir, no puedes disponer de lo que es un derecho humano. Por ejemplo, en la teoría marxista del Estado del Derecho estaba restringida la compraventa de viviendas. Porque no puedes disponer de un derecho como la vivienda, es un derecho, no puedes disponer del derecho. Entonces, no puedes disponer del bien, aunque el bien tenga que ver con lo patrimonial, porque entonces afecta a tu derecho. Eso se ve en Cuba ahora, eso se ve muy claro. En Cuba abrieron esta modificación hace 2021, debe haber sido 2013, no recuerdo ahora, 2014, por ahí yo tengo. Y justamente mucha gente vende sus viviendas para migrar o para hacer no sé qué, después no lo pueden hacer, se quedan sin vivienda. Y eso, o migran y están en los procesos estos de migración en el corredor aquí de Centroamérica y dicen, yo no puedo regresar ya. Entonces el gobierno cubano les ha dicho, regresen. No, no puedo regresar si lo vendí todo. Entonces ves como el acto patrimonial te genera. Bueno, tú tienes la libertad de movimiento, te fuiste a migrar, pero no puedes, ya no pudiste entrar a Estados Unidos con Trump, se armó todo lo que se armó, pues, regresa, no puedo regresar, ¿dónde voy a vivir? O ya me gasté el dinero en el proceso migratorio. Esos casos se están dando, muchos. Y, son casos que te dan la medida, claro, son decisiones personales, uno no, que a veces estas limitaciones a disponer de los bienes que tienen relación con derechos humanos tienen un sustento social, completamente social, de satisfacción de las necesidades básicas de las personas y no de ser una dictadura que quiere, ay, no quieres vender, no sé qué. Bueno, también a veces se pasaron, no puedes vender el auto, no puedes vender nada, pero tú quitas todo eso y el tema de la vivienda para mí es un tema importantísimo, muy importante. Como igual, hoy por ejemplo en México hay un debate muy fuerte acerca de las rentas, de que la gente que renta, que sean inquilinarios, así como se llama, que no los pueda sacar,
porque no paguen, porque por la situación de pandemia, no porque no lo puedas sacar nunca, sino que por la situación de pandemia, que no se aplique el desalojo. Y hay reglas específicas para el desalojo. Y menos en una situación de pandemia, porque estás violando un derecho humano. Y más en una situación de pandemia, que la gente no debe vivir así nada, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Estos son debates muy interesantes que tienen que ver con todos estos fundamentos teóricos que les estoy exponiendo. Bueno, esto hasta aquí. ¿Alguna duda hasta aquí de los principios? Ya que abordé los principios ya, ¿no? Todos los principios. ¿Alguna duda de los principios? Son los de arriba, ¿no? ¿Alguna duda de todo lo que hemos comentado? No, maestra. No escuché. A ver, levanten las manos. O más que levanten la mano. Bueno, sí, o la levantan o toman la palabra ahora. Bueno. Bueno, hay alguien que puso su micrófono, anda en la calle. Vamos al otro punto que son los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos de derechos humanos? Aquí hay otro gran debate, ¿no? Que es, hoy tenemos que abordar todo, ¿eh? Sujetos. Bueno, aquí está el gran debate, ¿no? Individuales y colectivos. O persona jurídica física, persona jurídica moral. ¿Cuál sería la persona? Los individuales somos nosotros, eso está clarísimo, ¿no? Todos nosotras y nosotros, todas las personas del mundo, todos tenemos los mismos derechos humanos. No es que tú por ser mexicano tienes uno y yo por ser cubana tenemos otro, no, no. Todos tenemos los mismos derechos humanos, aunque sabemos perfectamente que el tema migratorio hoy es terrible. Justamente ser migrante hoy es la gran limitación del ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, si tú vienes, ahora mismo se ha dicho muchas veces que las vacunas, si eres extranjero, se te puede poner, ¿no? Pero si no tienes CUR, no te la ponen. Entonces tienes que ir ahí a alegar, ¿eh? Tienes que ir a alegar y yo conozco amigos, amistades que están aquí, que son extranjeros, que no tienen CUR y han ido a alegar y se la han puesto. Se la han puesto, no se la han negado, pero hay que ir a alegar. Pero si eres un migrante en tránsito, que no sabes, y de hecho COPRED ha estado en muchos lugares velando por esto, ¿no? Porque si llegan personas que son extranjeros, que no tienen CUR, que no tienen comprobante de residencia, que se las pongan. Porque es un derecho humano, tiene que ver con la salud. No importa que no vivas acá, ¿no? Nosotros tenemos, incluso en amistades, 2 casos, familias de amigos que son extranjeros, pero residen aquí, pero vinieron sus familiares, están aquí, pues hay que, pues tienes que vacunarlos, porque están por determinadas situaciones, vinieron 6 meses, 1 año, después se van a ir. Entonces, bueno. Entonces, esos son sujetos individuales. Ahora, ¿cuáles son los sujetos Maestra, colectivos? Dígame. como dice en la lectura, también puede ser, si se contamina el ambiente, puede estar violando el derecho tanto de la persona como del grupo o del voto también, ¿no, maestra? Puede ser individual A ver, sí, o de conjunto de personas. estoy de acuerdo. Ese se llaman los sujetos, los derechos que son individuales, pero que tienen dimensiones colectivas, ¿no? Y un ejemplo es el ambiental. El ambiental incluso es un derecho que se le llama difuso. Yo tengo otro texto sobre eso, que se llama Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, pero que tiene, pero no está vinculado solo a pueblos indígenas. Toda la parte inicial teórica es de derechos colectivos. Y por ejemplo, el difuso es ese. El difuso es que el bien es difuso. Por ejemplo, si una empresa contamina un río, estos ríos en Guadalajara o estos ríos que hay en toda la frontera Tlaxcala-Puebla, son a ver si me acuerdo cómo se llama el río. Con eso estuvimos conversando muchas veces con compañeros y compañeras que están ahí luchando siempre contra la contaminación, porque hay grandes empresas de hacer jeans, de hacer mezclilla, y la mezclilla contamina no saben cuánto. ¿Cómo contamina hacer las mezclillas?
porque es un proceso que usa mucha agua y muchos tintes. Entonces, todos esos desechos van a los ríos ahí en toda la, ahora no me acuerdo cómo se llama esa cuenca, pero es toda la frontera Tlaxcala, Puebla, por ahí. Y entonces ahí hay muchos conflictos con estas empresas por eso. Hay otros, en Guadalajara hay muchos ríos y lugares, espacios, no es de Temacapulín, otros, que incluso los ríos están, un caso hace ya más de 5 años, un niño que cayó a este río, ahora no recuerdo, y también falleció el niño de la contaminación del río, era una cosa horrible. Entonces, todo lo que es ambiental es difuso porque te afecta individual y colectivamente y no sabes cuánto te puede afectar. A lo mejor el río de Guadalajara a nosotros no nos afecta, pero ¿a cuánta gente no puede afectar alrededor de toda la zona de Jalisco? Y eso se mete a los mantos acuíferos, ¿no? Igual acá en Tlaxcala, Puebla. Entonces, por eso se le llama difuso. Si te contaminan el aire, es difuso, porque nos afecta a todos y a ninguno, ¿no? A todos, no hay un sujeto. Entonces eso se llama una dimensión colectiva del sujeto individual. Se llama dimensión colectiva del derecho humano del sujeto individual. O el ejemplo que yo pongo de que hay un fraude electoral, ¿no? Exactamente. Si hay un fraude electoral, evidentemente te afecta a un grupo, pero no está tan definido, incluso porque el voto es secreto, ¿no? Está definido como tal el grupo, pero no tanto. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? El río Atoyac. Gracias, Alessandra. Buenísimo, exactamente. Ustedes me están ayudando hoy porque yo tengo un poquito, mi cabeza está un poquito frita por la gripe. Bueno, entonces, además no todo me acuerdo, también estoy un poquito viejilla. Yo he tenido contacto, yo me conozco los casos, hemos tenido contacto durante 15 años con muchos de estos grupos de diálogo, acompañamiento y todo esto. Bueno, los sujetos colectivos, dice Esther, sindicatos, asociaciones legales, pueblos indígenas. ¿Asociaciones legales, Esther? ¿Asociaciones legales a qué te refieres, corazón? No sé si nos puedas comentar. Si van a mi texto, los sujetos colectivos tienen que ver con el sindicato, que es una persona jurídica moral constituida en función de defender un grupo de derechos. Y se constituye con una persona jurídica moral, no es una persona jurídica individual, no. Y que agrupa la suma de personas internamente. Un sindicato agrupa una sumatoria de personas que somos los que estamos afiliados al sindicato. Nos defiende, por ejemplo, ante un conflicto entre el empleado y el empleador, nos debe defender, exactamente, y a la vez, no esta cosa de que los sindicatos que son contados y todo esto, ¿no? Estoy hablando de la teoría, ¿no? Y a la vez nos representa frente al empleador, no solo nos defiende si hay un conflicto, sino nos representa en materia de los derechos. Bueno, nos representa de manera general, para defendernos, para exigir mejores derechos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una persona jurídica colectiva, que per se, a ver, tiene derechos y obligaciones, ¿no? Se constituye y tiene derechos y obligaciones. Y dentro de su funcionamiento lo que está defendiendo todo el tiempo son derechos humanos, todos los derechos laborales son derechos humanos. Pero no me queda claro que una ONG, por ejemplo, Esther, ahorita vamos a ti, déjame ver que María Los Ángeles pidió la palabra y ahorita vamos a ese punto de lo que planteaste en el chat. Dime, María Los Ángeles. Es que en el texto también estaba interesante ver que hay colectividades como empresas o sea, cosas que son personas morales que en este caso no entrarían como sujetos colectivos de derechos humanos, según el texto entiendo, ¿no? O sea, una empresa no podría demandar derechos humanos, aunque sean colectividades, no lo hace, más bien sus sindicatos o sus representaciones gremiales. Pero maestra, A ver, adelante, que quité mi micrófono y no lo podía poner. Dime, Araceli.
Yo entiendo que los colectivos también pueden ser los grupos indígenas, ¿no? O Vamos, pueblos vamos por partes, indígenas. vamos por parte, porque son diferentes tipos de sujetos colectivos. Hablamos del sindicato. Me dice Esther, no, asociaciones legales que defienden derechos colectivos, por ejemplo. Pongo un ejemplo, porque una ONG, por ejemplo, es una persona jurídica moral, no, sus miembros tienen derechos humanos, pero ella per se no tiene derechos humanos. Pero el sindicato en sus derechos y obligaciones tiene la potestad de representar, de exigir. Es que, por ejemplo, profesora, perdón. Adelante, adelante. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Claro, claro. Por ejemplo, ahí como dice en el texto, a la hora de hablar de los sindicatos, da el ejemplo que dice que los sindicatos pueden exigir cambios en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, por eso son entes colectivos. Pero sí, es el ejemplo que estoy poniendo, pero no una asociación legal. Ahora tenemos que ser exquisitos, en materia de conceptos. A ver, dice Ricardo, colectivos podrían ser también los derechos de los niños, los pueblos indígenas. A ver, vamos a ir por parte. Hay derechos, ahora, sujetos colectivos. Primero, sindicatos. Fíjense, a ver, vamos a decir, sujetos son individuales y hay también dimensión colectiva del sujeto individual, que es lo que comentamos aquí, como, por ejemplo, a ver, espérense, quiero que se vea bien, y tengo todo abierto acá. Yo les doy en 2 clases toda la teoría general de los derechos humanos, así fast track, lo siento, pero me interesa mucho dárselas porque quién sabe si se las dieron no sé si se las dieron en derechos humanos, pues. No es mal plan, la verdad, pero en materia de que ustedes se lo lleven bien, no es que yo quiera, de verdad se los digo, pero déjenme quitar esto, por eso no me gusta poner esto. Bueno, vamos aquí. Aquí, este sujeto individual, aquí el caso que pusimos fueron los derechos ambientales, que son difusos. También pusimos que pueden ser los electorales, por ejemplo, que puede ser un grupo afectado, ¿no? Esto siempre existe. La dimensión colectiva de un sujeto individual siempre existe. Y el sujeto es difuso. Es el bien, y el bien no tanto a veces, pero el sujeto, en los ambientales es todo difuso, los sujetos, el bien sí se limita, el aire está contaminado. El sujeto es el que es difuso. Ahora, los sujetos colectivos dijimos sindicatos. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la característica de un sindicato? Que es una persona jurídica moral que tiene derechos y obligaciones y que representa y que todo lo que hace en materia de derechos y obligaciones es defender derechos humanos. Esa es su función, no es otra, ¿eh? El sindicato no está para hacer patrimonio, todas esas cosas que hacen el sindicato, esa no es la idea. La idea es, y además si tú constituyes un fideicomiso, un patrimonio, no sé qué, es en función de los que están sindicalizados, en función de sus beneficios siempre como grupo. Y el grupo tiene una identidad, estar asociada laboralmente a una entidad. Está muy definido esto, no es que sea algo muy difuso, no. Entonces, ¿cuál es la otra persona jurídica colectiva importante? Es los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas. Ahora, lo que puso aquí, lo que puso Ricardo, los derechos de los niños, derechos de la comunidad LGTBI, personas con discapacidad. Bueno, eso, en mi criterio, no implica, no tuvo la misma construcción de la persona jurídica moral que el sindicato, que tiene legalmente en todo el mundo, un sindicato tiene la función, el derecho y la obligación de representar a un grupo de trabajadores identificados frente a un patrón. ¿Sí se entiende? Incluso en el derecho socialista también. Los sindicatos tienen la función de
de representar a los trabajadores frente al, en este caso a la dirigencia se le llama, a la dirección de una empresa. Que no lo hagan es otra cosa, igual que en el mundo capitalista, que se coten y todo eso es otra cosa. Pero fíjense la diferencia, cuando hay niños, discapacitados, mujeres, para mí es un sujeto que no es difuso para nada, sino es, vamos a cerrar aquí, es una dimensión colectiva del sujeto individual. Son mujeres afectadas, tienen una serie de derechos por su condición de mujer y lo pueden exigir colectivamente, pero también lo pueden exigir individualmente. ¿Sí se entiende? Igual que el discapacitado, igual que los niños y las niñas. Por eso entra en la primera clasificación. Porque una mujer, si tiene una violación de violencia de género, etcétera, puede ir perfectamente y hacer su denuncia en lo personal y no necesita a nadie para hacerlo. Pero a la vez un grupo de mujeres se pueden reunir y hacer todo este tipo de acciones y hacer una demanda colectiva. ¿Sí se entiende? Y no tiene una representación jurídica. Aquí el tema es la persona jurídica. Aquí el tema es la característica de la persona jurídica, que es física y suma de individualidades y qué funciones tiene esa persona jurídica. Y en la primera que expusiste, Ricardo, las mujeres, los niños y las niñas. Puede ser que una ONG vaya en representación de un grupo y exija. Sí, pero está yendo como abogado. Es un abogado. Una abogada, ¿sí se entiende? No es igual nosotros contratamos abogados o abogadas, ustedes a futuro no. No sé si me van comprendiendo. No necesitas tener una persona jurídica específica para hacer una demanda colectiva. Con incluso hacer un amparo, escribirlo y firmar 20 personas es una demanda colectiva y no necesitas tener una persona jurídica. El sujeto colectivo tiene persona jurídica. Y es el caso del sindicato, es el caso del pueblo indígena. No solo del pueblo indígena, voy a poner acá para ya ir cerrando, que ahorita para ir poniendo lo que no me quede, los bienes comunales y los ejidos. Esther. Adelante. Sí, profesora. Yo la verdad me queda duda, no sé si me puede dar un ejemplo de asociación legal. Por ejemplo, en el texto lo veo muy claro el ejemplo que pone de los pueblos indígenas y los sindicatos, pero me queda aún duda, entonces ahí con las asociaciones legales, ¿cuál podría ser un ejemplo? A ver, si yo tengo puesto en el texto asociaciones legales, está mal. Yo lo que estoy diciendo es que no hay asociaciones legales. No me acuerdo si tengo puesto eso así en el texto. No creo, si lo puse está mal, lo siento. Pero asociaciones legales... Es que, si quieres, se lo leo la parte textual. No, dime la página, aquí lo tengo abierto. Es la página 8. Página 7, 8. Una persona puede ejercer una demanda en ese párrafo, ¿no? Por vulneración de su derecho a la libertad de asociación, por no recibir registro para una organización que quieren formar con fines legales y no es un ente colectivo en sí, sino un grupo de individualidades que ejercen su derecho. Es que dice, por otro lado... Existen entes colectivos con características por otro lado, ajá. Existen entes colectivos con características determinadas para ejercer sus derechos también colectivos, como pueden ser los pueblos indígenas, los sindicatos, las asociaciones legales conformadas. Eso no, eso está mal ahí. Incluso está redactado, está como, ves que no termina la frase. Tienes toda la razón, eso es un error. No conformadas para esos fines. No. Y que solo como entidad colectiva pueden invocar derechos determinados derechos procesalmente. Yo entiendo quizás por qué lo puse, no es que se me haya ido ni mucho menos. Lo puse para no ser tan estricta en las asociaciones, en que puede existir en algún momento un ente
que tenga personalidad jurídica para defender derechos. Pero el que es muy claro son los pueblos indígenas y los sindicatos, ¿no? Las asociaciones legales, la verdad, no. Lo puse para no ser, es que yo soy en eso, cuando escribo, trato de ser inclusiva, como que dejar siempre puertas abiertas. Pero no, en estos momentos yo no te tengo un Ok. ejemplo para eso. No, ni Ok, recuerdo, ni ya, mucho ya, ya menos. entiendo. De todas maneras podemos, el sujeto colectivo es un sujeto que se conforma y que lo que está haciendo es, para que tengan los elementos, es un sujeto que tiene una persona jurídica y que esa persona jurídica ejerce derechos y obligaciones de manera transindividual. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso puede existir en una asociación legal, pero no tengo un ejemplo ahora para eso. Pero no. En México, más bien, serían, de hecho puede ser que lo haya yo asociado para no poner bienes comunales ejidos, porque es un concepto, es un texto que no estaba hecho para México, puede ser. Y bienes comunales ejidos lo tienes que explicar para el caso mexicano. Es muy específico el caso mexicano. ¿Sí me entiendes? Puede ser Ya. eso. Sí, ya. Ese Ya puede ser. comprendí cuál Ya, fue el O sentido. sea, Sí, esas asociaciones gracias. podrían ser ejidos o comuneros, cosas así. exactamente. Pero a ver, para que O sea, no entiendan es el que esté mal concepto. en el texto, sino que no lo entendimos bien. No, ni yo misma me acordaba. Ahora que me lo dijeron, yo dije, no, eso está mal. No. Miren, a ver, quiero que lo entiendan. Es una persona jurídica moral que por sí misma es trans individual. Es trans individual, va más allá de los individuos. Y puede hacer cosas más allá de los individuos. Y que nunca lo va a hacer individualmente. Porque un sindicato no me representa a mí única y exclusivamente, sino representa a un grupo de trabajadores. Me defiende a mí en lo personal porque tengo un conflicto con el patrón, sí, pero eso lo hace como un patrón hacia todos los y las trabajadoras de un lugar. ¿Se entiende? E incluso el sindicato es una persona jurídica moral muy discutida, porque como se crearon a finales entre el siglo XIX y el siglo XX, disculpen, entre el siglo XIX y el siglo XX se crearon con un objetivo muy específico, la defensa del grupo de trabajadores frente a los patrones, ¿no? De los derechos laborales. Y se constituyó una persona jurídica en la medida que aparecieron las jurisdicciones laborales. Pero fíjate, México tiene esa característica específica, tiene una jurisdicción laboral que nace justo con la Constitución mexicana y a la vez tiene una jurisdicción agraria que nace con la Constitución mexicana. Y los sujetos que van allí no son sujetos individuales. Si tú vas a los tribunales, vas como empleado, pero vas con el sindicato tiene que estar. Y si vas a la jurisdicción, y en la jurisdicción agraria, ahí conozco un poco menos cómo está todo regulado en México hoy, pero si tú eres parte de un bien comunal y el conflicto es de los bienes comunales, va el bien comunal en sí como titular a ejercer el derecho. Y el otro es elegido. Claro, ya me acuerdo. Ya me acuerdo por qué pongo eso, porque también por ejemplo, un sujeto así es una cooperativa también, y México no lo tiene. Por eso lo dejé así abierto. Es que uno escribe y ese texto tiene más de 10 años. Uno escribe y después se va dando cuenta, bueno, ¿por qué puse esto? Tenía que haberle hecho una notita al pie, no sé si la tiene, para que diga abajo bienes comunales, ejidos, cooperativas, y se entienda mejor. Cuando hay un conflicto agrario en el bien comunal, es el bien el que va. Y esto ocurre igual, por ejemplo, en el caso mexicano, habría que ver cómo están reguladas las cooperativas, pero hay países que la regulación de las cooperativas es muy parecida a la del ejido y a la de los bienes comunales. De una manera que entonces incluso todos los miembros de la cooperativa son propiedades privadas. La cooperativa es un tipo de propiedad privada, pero de propiedad privada individual no, de propiedad social. Todos son propiedades sociales. ¿Qué pasa con ellas? Que cuando tú vas a ejercer el derecho, lo ejerces colectivamente y no de manera individual. Son transindividuales. Y eso también pasa con el pueblo indígena. Los derechos de los pueblos indígenas se ejercen colectivamente. Y eso no quiere decir que todos los que estamos allá adentro seamos un pueblo indígena, parte de un pueblo, o seamos parte de la sociedad comunal, o seamos parte de la sociedad ejidal.
no tengamos derechos individuales. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, todos tenemos todos esos derechos, pero todos a la vez tenemos una serie de derechos que son colectivos. Son sujetos y bienes colectivos, sujetos y bienes colectivos, que solamente lo podemos ejercer como la persona jurídica moral colectiva. No sé si me entienden esto. Por ejemplo, el ejemplo es en los pueblos indígenas el derecho a la autonomía o a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo propio, el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la tierra territorio. Esos 4 derechos no se ejercen de ninguna manera de manera individual. Los 4 derechos son colectivos. Esos bienes son colectivos. Y ahí es donde sí hay que distinguir muy bien esto. ¿Por qué? Porque si tú asumes que siempre es sumatoria de individualidades, pues Martín va mañana y mete un amparo porque él es parte de una comunidad ejidal o una comunidad indígena y mete un amparo contra no sé qué. Entonces es insostenible en materia procesal jurídica hacer una cosa como ente individual cuando la defensa no solo del sujeto, el titular del bien es un sujeto colectivo y además los bienes que se están protegiendo son bienes colectivos. En bienes comunales y ejidales también habría que ver la legislación agraria, pero regularmente se protege no solo la tierra, sino también los instrumentos laborales, depende de la legislación, ¿no? Hay países que son las cooperativas, que tienen esa función social, entonces se protegen los instrumentos laborales, por ejemplo, de la cooperativa o del bien ejidal y del bien comunal, se protege el producto, lo que sacan, la producción, tiene que ser colectiva, se protege todo esto. Entonces todo esto es colectivo. No sé si van conmigo. Qué bueno que salió este término específico, Esther, porque para explicarlo bien. ¿Alguna duda, chicos y chicas? Díganme ahora, o callen para siempre. Entonces, No, profesora, gracias. vayan pasando lista. Ricardo, para que se entienda, los grupos de mujeres, niños, discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. No, hoy por hoy, no se plantea que tengan, que sean sujetos trans individuales. Aunque se puede hacer en algún momento se puede hacer una demanda colectiva de un grupo con determinado, con una situación que todos tienen en común, ¿no? Por ejemplo. Pero no hay un sujeto trans individual, sino la suma de individualidades. Eso puede pasar con los grupos, eso puede pasar con los derechos ambientales, que también está regulado que se pueden hacer acciones colectivas. Perfectamente está regulado a partir del 2011, pero son sumatorias de individuos afectados y de grupos, pero no hay un sujeto colectivo como persona jurídica. El sujeto colectivo implica una persona jurídica. Puede estar el caso de los sindicatos, que tiene una característica específica, que representa en materia de derechos laborales a determinado grupo, un grupo muy definido y concreto, y que defiende determinados derechos y bienes jurídicos muy definidos y concretos, que son los laborales. Y pueden ser los pueblos indígenas, los bienes comunales, los ejidales, bueno, vamos a ponerle sociedades, ¿no? Porque bienes no es la palabra. Sociedades comunales, sociedades ejidales o sociedades cooperativas, por ejemplo. Todos son organizaciones que regularmente tienen que ver con la tierra, tienen que tener una identidad, una tradición cultural y que realmente ellos, en casi todos los países del mundo, y eso pasó a partir del 17 con la Constitución mexicana, en muchos países que regularon este tipo de formas de reformas agrarias, propiedad de la tierra, y protegieron a estos sujetos como sujetos colectivos y bienes colectivos, para que no fueran expropiados de sus derechos. Entonces tienen esa característica, ¿está bien? Y son trans individuales. No que todos allá adentro tenemos derechos individuales, pero a la vez tenemos también derechos colectivos, como bien comunal, como sociedad ejidal, como cooperativa o como pueblo indígena. Les puse el ejemplo de los pueblos indígenas, no vamos a abundar más ahí, porque vamos a ver el artículo 2 la próxima semana ya. ¿Está bien? Y vamos a indagar un poquito más. ¿Está bien? Nos faltaron las obligaciones. La próxima clase vemos obligaciones. No importa, vamos bien. Están aprendiendo, ¿no? Esto es lo importante aquí. Lo importante es el aprendizaje, es el artículo Sí, constitucional
y que lo tengan claro y que tengan claro qué es todo lo que implica. Entonces, la próxima clase es todo lo de las obligaciones y cerramos con bloque de constitucionalidad para que quede claro, ¿no? Y los 3 principios. Interpretación conforme, pro persona y progresividad y no regresividad. Progresividad y no regresividad. Que yo lo tengo como obligación. Lo tienen puesto en el artículo 1 como un principio de los derechos humanos. Para mí es un principio de interpretación. También puede ser. No importa, no importa. Todo nos ayuda a defender los derechos humanos. Y ya con eso cerramos. Voy a ir más rápido la próxima clase, es que estos contenidos teóricos, si profundizo, si me alargo. Voy a tratar de ir muy rápido para ver si podemos ver no discriminación también, media hora para cada tema. Y está el PowerPoint ahí con la no discriminación, que no necesitas que sea tan larga la explicación, es sencilla para que ustedes ubiquen qué quiere decir y dónde está ubicada, que también es una obligación. Lo tengo yo puesto en mi texto como una obligación del Estado y transversal a todos los derechos humanos, etc. ¿Está bien? Y ya con eso cerramos, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, me da gusto verlos y verlas. Gracias, profesora, que se mejore. Gracias, Miss. Que le vaya bien. Yo creo que sí me mejoraré. Gracias, maestra, y cuídese mucho. Gracias, profesor.